Mis amados, mi nombre es María Hernández y hoy el tema que voy a hablar hoy es sobre Daniel, el capítulo 1 de Daniel. Bueno, vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu justicia. Glorifícate, Padre, con este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que ayudes a cada persona, Señor Dios Todopoderoso, que está en dificultades, Señor amado, que está sufriendo por alguna razón, Señor, que tiene problemas familiares, económicos, laborales, Señor, en el estudio, Padre. Yo te pido que te glorifiques grandemente en ellos, Dios, que la luz de Cristo resplandezca en sus vidas, Dios, y que tú, Señor amado, los guíes, como dice tu palabra, por sendas de justicia, por amor a tu nombre. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces voy a leer Daniel 1 y luego doy un mensaje sobre este pasaje. Bueno, los invito para que vean el estudio bíblico que hice sobre Apocalipsis. Sobre todo Apocalipsis está en mi canal, tanto de YouTube como en TikTok. Bueno, estos son mis canales de contacto. En TikTok, @daza.predicaciones, en YouTube, @daza-g2j, y mi contacto de correo es daza.predicaciones@gmail.com. Ahora sí voy a leer Daniel 1. En el año tercero del rey Joacín de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la sitió. YHWH, o sea, es el nombre del Señor. En hebreo, el nombre del Señor no tiene vocales. Por eso el nombre del Señor no se puede pronunciar, el nombre que le dio a Moisés, porque los judíos no lo pronuncian. Entonces se les olvidó cómo se pronuncia. Por eso la Escritura dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, porque esa es la voluntad del Padre, que solamente por el medio del nombre de su Hijo Jesucristo seamos salvos. Entonces solamente son 4 letras, que en hebreo son Yet, Hei, Bai, Hei. Es el nombre del Señor lo que tenemos. Entonces no es ni Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh. Es un nombre que no se pronuncia, ¿cierto? Bueno, entonces, y YHWH entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Elohim, y los llevó a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, y colocó los utensilios en el tesoro de la casa de sus dioses. Entonces aquí nos está hablando del cautiverio que empezó a vivir Judá. Judá había reinado, pues, había tenido reyes durante muchos años y ahora vuelve otra vez a cautividad. Desde que ellos estuvieron en Egipto hasta que llegó el rey Nabucodonosor, ellos estaban libres. Sí tenían algunas veces enfrentamientos con filisteos y con otros pueblos, pero nunca habían sido llevados cautivos como acá. Esta es la primera vez que ellos fueron llevados cautivos. ¿Y cuánto duró el cautiverio de ellos? Pues hasta 1948 después de Cristo. Nabucodonosor es un rey que existió, pues no sé en qué año, pero fue mucho antes de Cristo. Entonces ellos fueron cautivados durante más de 2000 años, ¿cierto? O 2000 años, la verdad no sé cuándo es el rey Nabucodonosor, pero para mañana de pronto les traigo esto, de que en qué año reinó Nabucodonosor. ¿Qué año fue la existencia de Nabucodonosor? El rey ordenó a Aspenaz, jefe de los eunucos, seleccionar a algunos israelitas del linaje real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio real, y ordenó que se les enseñara la lengua y literatura de los caldeos. Entonces vemos acá que Daniel era un joven, que él va a ser escogido, ¿cierto? Es un joven de Judá, o sea, es un príncipe de Judá.
El rey les asignó su ración diaria de la mesa real y del vino que él bebía, para alimentarlos durante 3 años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos habían unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y a los cuales el jefe de los eunucos les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Zacarías Abed-Nego. Pero Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara de esa contaminación. Y a Elohim concedió a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que ha asignado vuestra comida y bebida. Si él llega a ver vuestros rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de vuestra edad, peligraría mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber, y luego sea comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según hayas visto. Y él convino con ellos e hizo la prueba durante 10 días. Al final de los 10 días, sus semblantes tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey, por lo cual el mayordomo se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y a Elohim concedió a los jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así que permanecieron en presencia del rey, y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y Daniel continuó hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces aquí vemos la historia de Daniel. Cómo Daniel fue llevado cautivo, pero en esa cautividad le enseñaron, fue como una universidad. O sea, realmente el imperio de Babilonia fue un imperio, imagínate, en la estatua que Nabucodonosor sueña, es un imperio que es la cabeza de ese imperio, que es la cabeza de todos los imperios que cautivaron al pueblo de Israel hasta la venida de Cristo, y la cabeza era de oro. O sea, tenían mucha gloria este imperio tenía mucha gloria, y vemos que esa gloria venía también de Jesucristo. Bueno, esperemos que no se vaya a cortar la cámara. Bueno, esta gloria de ellos venía de que escogían jóvenes y les enseñaban, los instruían y usaban la sabiduría de ellos. Aquí nos muestra que esa gloria venía de una gran inteligencia, de ellos usar a la gente, de usar a la gente más sabia. Por eso dice la escritura, con sabiduría se hace la guerra y con consejeros. O sea, esa parte de consejo es lo que realmente a ellos les sirvió, porque Nabucodonosor todo lo hacía, o parece que todo lo hacía, por medio de sus consejeros. Sin embargo, no era un hombre que se dejaba manipular, era un hombre muy sagaz, muy inteligente, porque esta gente que era sabia a veces no era solamente sabia, sino que también usaban su astucia para engañar. Entonces una cosa es la sabiduría
y otra cosa es la astucia. La sabiduría es dar un conocimiento, pero de verdad. Pero la astucia es usar ese conocimiento y tergiversar las cosas para enseñar otras cosas. Pero Nabucodonosor era un hombre muy inteligente, demasiado inteligente, para tener a su servicio gente que le ayudara, pero a su vez no dejarse manipular por esa gente inteligente, ¿cierto? Entonces así debemos ser nosotros, debemos tener consejos, pero no dejar manipular del consejo, ¿ok? Mire, por ejemplo, la escritura es nuestra consejera, es nuestra mayor consejera. Por eso nosotros debemos llenarnos de toda palabra, de todo conocimiento de Dios, pero a su vez entender que ahí va a estar Satanás, mis amados, para tratar de explicarnos la Biblia, para decirnos, ah, no, como dice la escritura, le dijo a Jesús, ah, no, escrito está que el Padre va a enviar ángeles a ti, entonces tírate. Y Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, eso es lo que le estaba pidiendo a Jesús, era que tentara, que comprobara si la escritura era verdad. Pero es que la escritura no decía que nos tiremos para que Dios nos rescate. La escritura dice es que en el momento que estemos en peligro, Dios va a enviar sus ángeles para que no tropecemos, pero no porque nosotros busquemos el peligro. Entonces, mis amados, tenemos que ser muy sagaces, tenemos que aprender de Nabucodonosor, que él, a pesar de tener tantos consejeros, él no se dejaba, él usaba eso a su favor. Nosotros debemos usar la palabra a nuestro favor. Dios nos dio inteligencia y no solamente es una palabra, no es un versículo aislado. Tenemos que usar un versículo y otro y ver que toda la escritura, si eso sí es santo, si eso sí es puro, si eso sí glorifica a Dios, si eso sí es para nuestro bien. Entonces, también vemos en este pasaje cómo ellos no querían contaminarse. Entonces, esta parte de Nabucodonosor, pero la parte de Daniel era que él no quería contaminarse con las cosas del rey. O sea, a pesar de que él estaba cautivo, él quería estar libre, o sea, su cuerpo estaba cautivo, pero él quería una mente libre, quería un espíritu libre. Y para tener una mente y un espíritu libre, no podía dejar que su cuerpo gobernara su alma y su espíritu. ¿Y cómo hacía eso? Por medio de los alimentos. O sea, él no dejaba que el alimento, porque en Babilonia se comía muy bien, pero ellos decidieron tomar agua y comer vegetales en vez de vino y manjares, para no contaminarse por eso. O sea, eso era una especie de afligir el cuerpo, pero era algo no como lo hacen naturalmente muchas personas, no carnalmente, sino realmente en forma espiritual. Entonces nosotros, ¿qué podemos aprender de esto también de Daniel? A no darle placer a nuestro cuerpo lo que el cuerpo quiera, cuando quiera, sino dominarlo, mi amado. Mire, a pesar de que esté a nuestro alrededor, por eso dice Pablo, todo me está permitido, pero no me conviene. Entonces, así mismo si ellos hicieran, estaba permitido, pues podían hacerlo porque tenían libre albedrío, pero no les convenía a ellos llenarse de embriaguez con el vino del rey. Ay, no los hubiera encontrado sabios, ¿cierto? Ellos hubiesen sido desechados. El rey pensó que dándoles esos manjares, ellos iban a estar bien, pero no, mi amado. Estamos mejor cuando nuestro espíritu domina el cuerpo, cuando nuestra alma domina este cuerpo, esos instintos que tenemos, si tenemos hambre. Pero miren lo que le pasó a Esaú. Por una comida, por dejarse dominar su cuerpo, perdió su primogenitura. Y cuando quiso la bendición del padre, que era Abraham, la lloró, pero no la obtuvo, porque despreció, por complacer su cuerpo. Debemos no complacer nuestro cuerpo, mi amado. Eso no significa que no durmamos bien, que no comamos bien, sino ustedes saben a qué me refiero, a esas cosas de pecado. No lo complazcamos en eso. Y apartemos un tiempo para oración, y apartemos un tiempo para ayuno, y apartemos un tiempo para leer la palabra. Esto que yo hoy estoy haciendo y que los invito para que se conecten conmigo. Entonces, mis amados, de ahí aprendemos esto de Nabucodonosor, esto de Daniel, a no dejarnos llevar ni por la astucia
aún de Satanás viene a usar la Biblia y su astucia para dañarnos, mi amado. Muchas veces yo he sido engañado, yo sé que ustedes también, con palabras. Por eso debemos ser sencillos, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Sencillos es ver la palabra, ir y buscarla con humildad, dejarnos guiar por Dios, pero ser astutos como serpientes para no dejarnos manipular por Satanás, que viene a manipular la palabra para dañar nuestros corazones, para cambiar nuestro destino. Y así, mis amados, con estos dos consejos que les doy hoy, que seamos inteligentes. No dejemos que la escritura nos manipule, busquemos todo el pasaje. Todo el consejo de Dios es toda la escritura. No nos dejemos de guiar solamente por un versículo. Satanás usa un versículo solamente, pero Jesús contrarrestó con otro versículo. Satanás le dijo a Jesucristo, escrito está, tírate. Y él respondió, no tentarás al Señor tu Dios, ¿cierto? En otra palabra, él le dijo, mira, Jesús, yo te voy a dar todas estas riquezas si me adoras. Y el Jesús le respondió, escrito está, no solamente a Dios, me encalambré el pie, solamente a Dios adorarás y le servirás. ¿Sí? Entonces, una escritura se puede contrarrestar a otra. Si la intención que trae es otra cosa, mire, la escritura no está mal, ¿cierto? Bueno, claro que Satanás no le dijo ninguna escritura, le dijo, todo este reino me ha sido dado, sí, eso era verdad, y yo lo doy al que quiera, pero el Señor sabía que tenía algo mayor, Jesús sabía que había algo mayor, ¿cierto? Jesús no venía por las riquezas terrenales, venía por las riquezas celestiales, por eso no se podía dejar tentar por las cosas materiales. Mi amado, entonces Esaú se dejó tentar por lo material. Daniel no se dejó tentar por lo material, por eso obtuvo lo celestial. Por eso tenemos este libro tan maravilloso de Daniel, que nos va a traer mucha sabiduría, que nos habla de profecía. Y 10 veces mayor. Queremos tener 10 veces más que los demás. Debemos hacerlo a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. A la manera de Dios es mejor. Vendrán las tentaciones, nos van a decir, pero mira, si tú haces esto, te va a ir mejor. Pero si es algo indebido, si es algo incorrecto, si es algo que no es conforme a la ley, mi amado, no lo hagamos. Es mejor no tener atajos. Es mejor caminar, transitar todo el camino que debemos transitar. Y allí vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros. En Dios no existen atajos, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, es decir, no hay atajos. Jesús es el camino derecho y a veces es difícil, ¿sí? Va a ser difícil, ¿por qué? Porque por el camino de Cristo no viene la inmundicia, no viene la mentira. Entonces Dios tiene que quitar de nuestros corazones la inmundicia, la mentira, la codicia, todo lo que no procede de Dios, para guiarnos por el camino de Cristo. ¿Sí? Entonces, estos pasajes, estos son unos consejos que saco por medio de esta escritura de Daniel, de cómo las cosas debemos ser muy inteligentes, mis amados, muy astutos, mis amados, para hacer las cosas bien, para no dejar que este cuerpo nos gobierne, mis amados. No podemos dejar que este cuerpo nos domine, no podemos dejar que estos ojos nos se desvíen, no podemos dejar que esta lengua hable lo que no tiene que hablar. Debemos someterlo y lo sometemos por medio de oración, por medio de ayuno, por medio de la palabra, por medio de comunión con Dios, por medio de llenar nuestros pensamientos realmente la palabra de Cristo, no de la palabra, no de escritura de Dios manipulada por Satanás. No nos sirve la escritura de Dios manipulada por Satanás. A Nabucodonosor no le servía sabios que vinieran a manipularlo, que vinieran a tergiversarlo, porque su reino se hubiera acabado, ¿cierto? Su reino no hubiera tenido la gloria. El reino de Nabucodonosor cayó, pues llegó un momento que tuvo su final, pero no fue con Nabucodonosor. O sea, con Nabucodonosor siempre se preservó. Fue porque vino otro, porque Nabucodonosor tenía que morir.
Mañana también de pronto les traigo cuánto tiempo duró el reino de Babilonia, ¿cierto? Babilonia, Nabucodonosor fue el primer rey de Babilonia, el que sentó todas esas bases, pero él tenía que morir porque es un hombre, pero él tuvo ese reino y esa gloria por esa sabiduría, y estoy hablando de lo natural, pero podemos usar eso para lo espiritual. Para lo espiritual, para ser sagaces, para ser inteligentes, para tener buenos consejeros a nuestro lado, para, para hacerlo mejor, y que esos consejeros depurados, Daniel fue un consejero depurado, ¿cierto? Entonces tenemos que coger la palabra de Dios, por eso dice la palabra de Dios acrisolada, no permitir que mis cosas pasadas vengan y dañen la palabra, mi amado. A veces lo que más daña la palabra es lo que ya otros nos han enseñado. Debemos leer la palabra como desde cero la estoy leyendo yo, no lo que me la han interpretado otros, sino volverla a leer. ¿Qué querrá decir Dios aquí? No, mira que esto ya lo han interpretado y es así. Entonces vos lees y lees lo mismo, o sea, no cambias, sino que ya, eso ya lo dijo tal persona, entonces como lo dijo tal persona, así es como lo dijo tal persona. No, mi amado, venga con la mente limpia a leer la palabra. Lea la palabra para que tenga consejeros, y léala con otros pasajes, y sobre todo con el mayor consejero que tenemos, el Espíritu Santo. Pidámosle a Él está con nosotros, Él está con la iglesia. Pidámosle al Espíritu Santo que Él es la sabiduría de Dios. Digamos, el Espíritu Santo, enséñanos. Él es el Espíritu de sabiduría. El Espíritu de sabiduría viene por medio del Espíritu Santo. Digamos, Espíritu Santo, enséñanos, instrúyeme, Señor. Quita de mí todo pensamiento que no es, toda cosa incorrecta. Y para que eso sea así, mi amado, necesita pasarnos a nosotros por el crisol también, por el horno, mi amado, por las pruebas, mis amados. O sea, todo lo que hay en nuestra vida, Dios lo sabe, Dios lo conoce. Mire, Daniel estaba en cautividad, ya no en cautividad. Él tuvo éxito en su cautividad, ¿sí? Miren, en la circunstancia peor que pudo estar Daniel, ahí tuvo éxito. Entonces nosotros, pues, en cualquier circunstancia, por eso dice, somos más que vencedores. Por eso Pablo dice muchas cosas, es que en dificultades, pero no derrotado, y un montón de cosas él dice. O sea, como quien dice, yo he caído, pero me levanto. O sea, muchas cosas, con hambre, pero sin desesperación. No sé qué es lo que dice realmente el pasaje de Pablo, pero es como esa la intención, de que a pesar de las dificultades, hay victoria, mi amado. O sea, no importa, mira, toda la dificultad que venga. O sea, mira, a ti te tiran una piedra y tú conviertes esa piedra en pan, ¿sí? Eso es una de las tentaciones que le dio Jesús, que le dijo el Satanás a Jesús: convierte esas piedras en pan. Y no lo hizo, Jesús no lo hizo porque se lo estaba ordenando Satanás. Pero en nuestro caso, cuando nos tiren piedras, eso lo podemos convertir en pan, podemos convertir en alimento, ¿sí? O sea, no permitir que las piedras, que las adversidades nos derrumben. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque en Jesús lo podemos hacer. O sea, lo que quería Satanás era que Jesús saciara su hambre con su propia humanidad, que saciara su hambre a su voluntad y no a la voluntad del Padre. Jesús tenía que esperar que el Padre mismo le trajo el alimento, ¿sí? No el hacer sus cosas a su manera. Lo que les digo, no hay atajos, mis amados, no hay atajos. Los procesos tenemos que pasarlo. Y si usted no quiere pasar los procesos, si usted se niega, usted se retira del proceso, lo único que está haciendo es que el proceso empiece desde cero. Pero los procesos hay que vivirlos. Atajos en el reino de Dios no hay, porque hay un camino derecho por donde no pasa la inmundicia, por donde no pasa lo malo y lo inmundo, el mentiroso, no pasa por ahí. ¿Sí? El camino del Señor es santo, el camino del Señor es perfecto. Y Él nos dice, caminen, caminen, guiando, mi palabra es luz. Pongan mi palabra delante de ustedes y pongan el espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, delante de ustedes para que los alumbre, para que los enseñe, para que no sean sabios en su propia opinión. Y entonces así van a caminar en las dificultades, van a vencer, porque el Señor nos dijo, más que vencedores, dice su palabra, en todos somos más que vencedores. Y la Escritura dice, todo lo podemos en Cristo. Mi amado, y no es todo lo podemos en Cristo como voy a ganarme un castillo, no es todo lo puedo. Pablo estaba hablando
le está hablando a los filipenses de esto, de justamente la escasez. He sufrido, he padecido, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa dificultad, o sea, yo puedo soportar dificultades porque el Señor me fortalece. Yo puedo experimentar cualquier cosa, cualquier contrariedad, porque el Señor me fortalece y me da las fuerzas para que yo venza siempre. Entonces el llamado hoy con esta palabra, que seamos más que vencedores, pero entendiendo, no hay atajos, vivamos los procesos, confiemos en el Señor, no nos dejemos dominar por este cuerpo, no nos dejemos aconsejar por Satanás, seamos guiados siempre por el Espíritu Santo, por su palabra, por la palabra de Dios. Bueno, mis amados, este es el tema para hoy. Ya termino. Gracias por acompañarme, gracias por ver este video, gracias, y le pido al Señor que los bendiga grandemente, que esta palabra quede en nuestros corazones. Y para terminar voy a orar. Padre mío, yo te doy gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Glorifícate, que esta palabra cambie mi corazón, cambie el corazón de tantas personas que sufren, que están en procesos, que están en dificultades, Señor, para que sean victoriosos, para que se gocen aún en las dificultades, Señor, para que vivan alegres, para que vivan gozosos, como tú dices en tu palabra, que nos gocemos siempre. Gracias, Rey, por amarnos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, gracias por acompañarme, que tengan un feliz día en el Señor. Los invito a que lean Apocalipsis, a que vean el pasaje de Apocalipsis. Los invito hoy, espero a las 10 de la noche, empezar a leer el Evangelio. Yo sé que ya había leído, pero estamos en otro año, ¿no? Entonces, empezando año, yo les había leído, creo que Juan, en algún tiempo leí Juan, pero voy a volver a leer otra vez Juan. Voy a empezar a leer los evangelios, voy a empezar con el evangelio de Juan, con la gracia de Dios. Entonces a las 10 de la noche los espero para que leamos el evangelio de Juan juntos. Que Dios me los bendiga, y estoy muy feliz porque eso es lo que me gusta hacer, predicar así, de esta manera. No tanto como lo que hacía con Apocalipsis, pero vayan, vean Apocalipsis, que es un tema bien interesante, bien profundo, muy bueno. Bueno, que Dios los bendiga y los amo en Cristo Jesús.